Es un placer contar con la presencia de Óscar Mateos Martín y, desde luego, lo que queremos sobre todo es agradecer su disponibilidad desde el primer momento, porque enseguida nos dijo que sí, estuvo dispuesto sin ningún tipo de problema. Él es doctor en Relaciones Internacionales, Convención Europea, por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduado en Cultura de Paz y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Es codirector del Máster en Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull. Colabora en diversas asignaturas universitarias, en másteres y cursos de especialización de formación relacionados con los estudios de paz, las relaciones internacionales, conflictos, desarrollo y cooperación o los movimientos sociales. Actualmente es profesor y coordinador del grado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna en la Universidad Ramon Llull. Tiene escritos 5 libros y es autor de numerosísimas publicaciones en capítulos de libros y revistas especializadas, así como en blogs de divulgación. Su actividad investigadora es ingente y su presencia en congresos nacionales e internacionales habitual. Ha centrado sus estudios en los temas vinculados al análisis de los conflictos armados y de los procesos de construcción de paz posbélica en el continente africano, especialmente en la región de África Occidental. De hecho, ha sido observador electoral en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Sierra Leona en el año 2007 y ese mismo año participó en el seminario sobre resolución pacífica de conflictos en Sierra Leona, Guinea y Liberia, organizado por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas en Freetown, en Sierra Leona. La verdad es que su currículum vitae es impresionante, a pesar de su juventud, y ciertamente creo que no podíamos contar con un mejor ponente con el que celebrar nuestro aniversario. Así que le cedo muy gustosa la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y lo digo muy sinceramente. Para mí es un privilegio y un honor poder estar celebrando con vosotras, con vosotros, un día tan especial. No conocía el Centro de Cooperación. A partir de que me contactasteis he ido viendo vuestra labor y en la presentación de hoy ha quedado más que manifiesto la impresionante tarea que desempeñáis. Yo destacaría la importancia de un centro de estas características en un momento global de cambio, de convulsión, como el que estamos. Yo creo que trabajar precisamente en esa dimensión que habéis señalado muchas, de sensibilización, de dar a conocer una realidad de cambio con elementos claramente de oportunidad, pero otros que son muy preocupantes y que hay que abordar de manera urgente, y pongo solo un ejemplo como es el cambio climático. Verdaderamente la presencia y el trabajo en un centro de estas características es fundamental. Yo creo que también es fundamental, entendiendo con algunas de las cosas que os voy a plantear, cómo la cooperación también está cambiando y ha cambiado su sentido. La cooperación que se concibió en los años 80, por ejemplo, encaja muy poco en la realidad global que estamos viviendo actualmente. Estamos en un momento de cambios estructurales donde hablar de países en desarrollo en un mundo del sur claramente emergente en lo económico y en lo político, donde hay nuevas dinámicas de cooperación sur-sur, donde el norte vive una crisis de civilización y una crisis de valores y una crisis geopolítica verdaderamente extraordinaria, y en particular la realidad europea, tiene poco sentido insistir en una visión norte-sur, sino estar abiertos claramente a una realidad que sobre todo tiene un sello, que es el sello de los problemas globales. Lo decía Kofi Annan e insistía en su despedida cuando dejó de ser secretario general. Los problemas de hoy ya no tienen o ya no entienden de pasaporte. Los problemas de hoy son transnacionales, son globales y nos afectan a todos, a todas, en cualquier latitud. El cambio climático, las desigualdades, la crisis de alguna manera de los poderes políticos y de la democracia afecta por igual hoy en Brasil, en Turquía, en España, en Grecia, en Estados Unidos o en Indonesia. Lo estamos viendo y es la realidad de alguna manera que nos viene encima. Por lo tanto, agradeceros también que hayáis elegido África para hablar o para conmemorar o para celebrar un día como el de hoy. Yo creo que África
es precisamente la mejor plataforma, y no lo digo porque me interese especialmente esta realidad, pero es la mejor plataforma para entender no solo los cambios de un continente que paradójicamente nos queda muy lejano, pero en el que se están produciendo enormes cambios sociales, políticos y económicos, sino es la mejor plataforma para entender un mundo que está radicalmente en cambio. Además, seguramente si nos preguntáramos, o si os preguntara, yo imparto una asignatura sobre relaciones internacionales en África y empiezo siempre preguntando qué evoca la palabra África, qué connotaciones. Y generalmente, si preguntáramos y abriéramos el micro, casi seguro que el 90% y fuéramos escribiendo en una pizarra, esas connotaciones serían de carácter negativo. Pues bien, lo que vamos a intentar precisamente en este rato es tratar de ver cómo África es un territorio absolutamente en cambio, que ya no está o no debe estar vinculada a esa imagen negativa que le ha acompañado de manera recurrente, sino que es una realidad realmente relacionada y vinculada con nuestra propia historia europea, con una serie de cambios internos importantísimos y que están reconstruyendo y reconfigurando una nueva imagen de África. Por lo tanto, oiríamos, y quizás os suena, a esta escritora nigeriana, algunos decís que sí y es una muy buena señal, es una escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, traducida a multitud de idiomas, también al castellano. De hecho, recomiendo un libro, si todavía no ha llegado a vuestras manos, que es Medio Sol Amarillo, para entender el proceso de descolonización en Nigeria y la guerra en lo que fue la región de Biafra. Y es una escritora que, si no la habéis visto y tenéis la oportunidad de ver este vídeo, dura apenas 20 minutos, es un TED Talk, una conferencia que ya tiene sus años, en el 2011, y en el que ella habla del peligro de una sola historia. De manera magistral, sugerente, Chimamanda Adichie nos conduce en un viaje en el que deconstruye cómo se ha construido África desde la historia única, desde el estereotipo, desde, de alguna manera, los grandes tópicos y clichés. Y lo que vamos a intentar es acompañar ese intento de Chimamanda Adichie de deconstruir esa imagen de África. Ella dice, es así como creamos la historia única. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. África en general ha sido convertida en un gran tópico, el de las guerras, el del hambre, el de la pobreza. Pero África, y estoy todavía introduciendo algunos aspectos antes de empezar verdaderamente a lo que os quiero plantear, pero que me parece importante, África es sobre todo complejidad. Complejidad que nos habla o que trasciende este tópico mapa político de unas fronteras diseñadas en una conferencia en Berlín en el siglo XIX y que responde un poco a la realidad africana, que las que lo conocéis y de alguna manera os interesa más este territorio, sabéis que África, sobre todo, es, por ejemplo, una realidad étnica, lingüística, cultural e histórica absolutamente diversa y compleja. Estos son los diferentes grupos étnicos, comunidades etnolingüísticas que algunos antropólogos han logrado mapear con el paso de las décadas. África es hablar o reducir en una palabra una complejidad inabarcable. Como veis, este mapa también incorpora como diferentes territorios, Estados Unidos, China, India, el conjunto de Europa, a nivel territorial, podrían estar integrados en este territorio que es África. Cometemos ya el primer gran error en encapsular esta diversidad y esta complejidad al hablar solo de África. Deberíamos hablar de Áfricas o entender que estamos ante un continente de 1.200 millones de personas, que, como voy a decir, va a duplicar su población en los próximos 30 años, en un continente de 54 países y de una complejidad verdaderamente abismal. Un continente que, entre otras muchas cosas, se caracteriza por su juventud, por su perspectiva, por su futuro. África es esta media de edad, esto no es la esperanza de vida, no confundamos, es la media de edad de un continente, como veis, en lo que es fundamentalmente el África central, el África subsahariana, radicalmente joven y que se contrapone, fijaos, con una Europa radicalmente envejecida, con una Europa que tiene poco futuro en este sentido y con un África que tiene mucho futuro.
la manera y el reto en cómo conjuguemos ese futuro y ese presente en crisis como es el de la realidad europea también dirá mucho de nosotros y abrirá muchas de las puertas a las posibles soluciones ante esta encrucijada en la que nos encontramos. Y África, ¿cómo no es también esto? Es riqueza. Riqueza de recursos naturales, riqueza que se ha convertido históricamente, como vamos a ver, en expolio, y una riqueza que todavía sigue siendo la marca de identidad de este continente absolutamente rico. A pesar de esa teórica marginalidad que ha ocupado siempre en los discursos, en los análisis, que sin duda y quizá en la cooperación sí que ha dedicado un espacio privilegiado al continente africano, pero África nos va a servir para hacer dos cosas, para entender dos realidades importantísimas, para hacer dos aproximaciones verdaderamente útiles si sois estudiantes de ciencias sociales o de otros ámbitos. En primer lugar, para entender nuestra propia historia, para entender la historia en la que nosotros, europeos, nos enlazamos con los africanos en 3 siglos de esclavitud, de trata de esclavos, en la que 12 millones de personas murieron fruto de esa trata de esclavos y millones fueron llevados a tierras americanas fundamentalmente para trabajar en plantaciones en condiciones de esclavos. O nos explicará la relación o la historia de la colonización o de otros muchos aspectos que hablan de esa historia y de nuestra relación siempre controvertida con África. Pero África, os decía, también es fundamental para entender el mundo en cambio, el mundo que ya no es occidental. Estamos, y lo dicen la mayoría de expertos internacionalistas, en un mundo post-occidental, en un mundo donde la realidad occidental está claramente en crisis, donde sobre todo la realidad europea ha perdido su centralidad geopolítica y geoeconómica, y donde vemos cómo multitud de actores, fundamentalmente China, pero también Rusia, India, Brasil, otros actores absolutamente importantes hoy en las relaciones internacionales y que fijaos que hasta hace solo 15 años nos referíamos a ellos como países subdesarrollados, son esos países hoy los que están revolucionando la realidad política global y las que están revolucionando también la nueva realidad africana. Con esta introducción, lo que quiero plantearos a partir de ahora son 3 aspectos en estos 40 minutos que me quedan. Por un lado, me gustaría hacer una mirada hacia afuera, tratar de ver cómo África se está insertando en este nuevo mundo en cambio, en este nuevo contexto global y claramente multipolar. Hay quien dice o se siente incómodo en hablar de multipolaridad porque considera que en el fondo estamos todavía en una realidad bipolar en la que Estados Unidos y China son los 2 grandes países o los 2 grandes actores con poder económico y político o militar. Pero claramente y cada vez más vemos otros actores que van reconfigurando esa realidad que, ¿por qué no podemos ya llamar multipolar? África se está insertando en ese mundo multipolar. Vamos a hacer, en segundo lugar, una mirada hacia adentro, tratar de ver cómo el África de los tópicos, el África de las guerras, el África de la pobreza, queda totalmente contrarrestada con la realidad de cambio sociopolítico y socioeconómico que se está dando hoy día en el continente. Y os daré algunas pinceladas. Y finalmente, y a modo ya de plantearos un debate con el tiempo que dispongamos, me gustaría tratar de ver cómo nos interpela esta realidad de cambio global y de cambio en África a nuestra realidad europea, española, en crisis también, y cómo de alguna manera podemos responder a los retos que todas estas realidades nos plantean. Empezando por esa mirada global, esa mirada hacia afuera del África. Yo creo que hay 3 grandes cambios que hay que tener en cuenta en este momento. 3 grandes cambios que nos hablan de un África que se inserta en una realidad global nueva. El primero tiene que ver con los discursos hacia África. Y esto es lo que muchas veces a muchos estudiantes sorprende, porque estamos acostumbrados a hablar de África desde lo que se llamó en los estudios africanos el afropesimismo. Hablar de África desde los clichés, desde los tópicos exclusivamente negativos. Esta es la portada de una revista importantísima, The Economist, que en el año 2000 dedicaba un monográfico a África, como veis, con una portada, con un niño soldado, con un arma, y en la que titulaba El continente sin esperanza. Este es el tópico del África habitual.
lo que veríamos es que discursivamente ese, digamos, relato del África trágica, de la tragedia africana, ha sido superada de manera casi repentina y sorprendente desde el año 2010 y 2011 por un nuevo discurso que muchos autores denominan como el afrooptimismo y que, paradójicamente, también tiene un espejo con esa portada que la misma revista The Economist, 10 años más tarde, en el 2011, dedicaba nuevamente a África para hablarnos, en este caso, del África emergente, del África que resucitaba, el Africa Rising. Esto es paradójico. Hemos pasado muy rápido, en muy pocos años, a hablar de África en clave positiva y optimista. Y esto, sin duda, es una buena noticia. Y ese discurso afrooptimista, si escrutáramos un poco, si rascáramos un poco en qué se basa, veríamos cómo los principales organismos internacionales, y aquí os he traído las portadas de algunos de los principales informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para que veáis cómo África hoy es proyectada en clave de milagro, en clave de nacimiento, de resurgimiento, en clave de futuro, en clave de emergencia, en clave de las nuevas clases medias africanas. Este es el discurso afrooptimista que se basa fundamentalmente en un aspecto, en algunos más, pero esencialmente en uno, en el gran salto económico que está haciendo África. El Fondo Monetario Internacional nos recuerda que 6 de los 10 países que han crecido más en los últimos 10 años son africanos. Y esto nos puede sorprender, porque normalmente África la asociamos a otro tipo de dinámicas o de elementos. Pero 6 de los 10 países que más han crecido son africanos y están en niveles, en algunos casos, de crecimiento de 2 dígitos, como ha sido en algunos momentos Nigeria o Angola, fruto, digamos, del crecimiento del petróleo y del precio del petróleo. A esta, digamos, análisis, a este análisis macroeconómico también se le han sumado otros elementos que tienen que ver cómo África en los últimos 20 años se ha democratizado o cómo África también, en lo que fue el cierre, y esto sonará, de los objetivos de desarrollo del milenio, en el año 2015, en septiembre, África reportaba buenos indicadores en mortalidad infantil, por ejemplo, ¿no? Una de las noticias que salía en ese contexto, en caída también de la mortalidad materno-infantil, en caída de la pobreza extrema. Hay algunos elementos que empiezan a dibujarnos a esa África diferente, a esa África en clave de futuro y en esa clave, digamos, más esperanzadora. Ahora bien, desde perspectivas más críticas, y me inserto y me incluyo en ese ámbito, hemos apostado por invocar o por evocar de alguna manera lo que es una perspectiva que hemos llamado afrorealista. El afrorealismo lo que pretende es aproximarse, digamos, a relatos, de manera crítica, a relatos que se conciben como muy polarizados, como muy simplificadores, como las historias únicas de las cuales Chimamanda Adichie nos advierte que hemos de tener una cierta cautela. Entre ese relato del África trágica y del África salvaje y el relato de esta África de repente milagrosa, hay muchos elementos que nos dibujan una África llena, evidentemente, de elementos de transformación y de cambio que voy a ir desgranando, y muy importantes, y hay otros elementos que nos sitúan también en un África con multitud de contradicciones y problemas. Desde una perspectiva muy crítica se ha señalado que África hoy día para los organismos financieros internacionales interesa proyectarla en clave de futuro y esperanzadora, convirtiéndose así en una plataforma de negocio, de expansión, de despliegue de los intereses ya no solo occidentales, sino el conjunto de potencias también, digamos, multipolares. Desde ese ámbito, por lo tanto, afrorealista, veríamos que ese discurso es fácilmente, digamos, contrarrestable con argumentos que nos sitúan en espacios intermedios de cambios, pero también de elementos de matices. Un segundo aspecto importantísimo de cambio, de cómo se inserta África en el conjunto de las transformaciones globales, tiene que ver con los cambios en la geopolítica mundial. Y ahí fundamentalmente estamos hablando de cómo la nueva realidad viene, sobre todo en la geopolítica, reconfigurada por la presencia de, para mí, 2 acrónimos, 2 espacios que han pasado de ser, de hecho, acrónimos a ser espacios de negociación y de influencia política, como son los BRICS y los Next 11.
Pues algunos quizás os suenen los dos acrónimos. Los BRICS fundamentalmente está hablando de Brasil, de Rusia, de India, de China y de Sudáfrica. Y es el acrónimo que en su día Goldman Sachs utilizó para entender el mundo emergente que venía a principios de los 2000 y que poco a poco se ha ido consolidando como una plataforma de encuentro del mundo emergente que quiere contrarrestar el poder occidental. Pasa lo mismo con los Next 11, son los siguientes 11 en crecimiento económico, donde veríamos países que habitualmente han ocupado lugares de máximo subdesarrollo, pero que según el propio Fondo Monetario Internacional van a ocupar lugares de gran relevancia macroeconómica e influencia económica en los próximos años y décadas, como son Bangladesh, Turquía, Indonesia, México, etcétera, etcétera. Esa realidad lo que está haciendo es, de alguna manera, desplegarse también en el conjunto del continente africano y, de alguna manera, poner en crisis el gran monopolio occidental que durante casi 4 siglos ha tenido el conjunto de la realidad africana. El gran fenómeno, sin duda, dentro de esa realidad multipolar de cambio, es la presencia de China en África. Hay autores que se atreven a decir que la llegada de China a África es el acontecimiento más importante de las relaciones internacionales para África en los últimos 30 años. China en África, y algunos seguramente os ha llegado información, os interesa este tema y habéis leído, está revolucionando la relación de los líderes políticos, sobre todo con el conjunto de las relaciones internacionales. El consenso de Washington, que fue aquel consenso en el año 89 que quería desplegar planes de ajuste estructural y políticas de liberalización económica y política en África, ha sido sustituido o como mínimo hoy rivaliza con el llamado consenso de Beijing, el consenso de Pekín. Ese consenso tiene unas características verdaderamente singulares, que a lo mejor habéis leído y habéis discutido, porque creo que es uno de los aspectos más interesantes a los que os interesa la realidad internacional. ¿Cómo se relaciona China con África? Fundamentalmente lo está haciendo a partir de acuerdos bilaterales trazados en el foro China-África que tiene lugar cada 3 años, en los que China fundamentalmente plantea casi como una especie de trueque. Construcción de infraestructuras con material chino, con mano de obra china, después podemos hablar de esta cuestión, a cambio de la cesión de territorios, de la explotación de tierras, de minas y de recursos naturales a 100 años vista. Esto para los líderes africanos es una buenísima noticia. Se han visto desligados de alguna manera de las condicionalidades de las políticas de cooperación y de las políticas que venían del mundo occidental y de repente pasan a tener una relación casi horizontal con el mundo chino, el cual les plantea desarrollo muy rápido con infraestructuras que se están construyendo de manera acelerada en el conjunto del continente. No sé si alguna de vosotras ha tenido la posibilidad de estar en algún país africano recientemente, pero la presencia de China es absolutamente, digamos, fundamental. Y la construcción de carreteras, de presas hidroeléctricas o, por ejemplo, también de estadios de fútbol en cualquier población pequeña de África, hoy está siendo un elemento revolucionario. Eso, digamos, tiene un elemento que me lo voy a dejar para el debate. Hay quien lo lee como el vaso medio lleno y quien lo lee con una mirada crítica medio vacía. Yo voy a atender a lo segundo, a hacer un análisis bastante crítico de la presencia de China en África. Y junto con China podríamos ver otros actores como Brasil, como India, cada vez más importante la presencia de Rusia, que tienen matices, relaciones y presencias diferentes basadas en otro tipo, digamos, de elementos. Uno de los aspectos que este nuevo mundo multipolar de relación con África caracteriza esa nueva realidad es, y a lo mejor también habéis leído o habéis discutido, es el fenómeno de la venta de tierras. La venta de tierras está siendo lo que muchos autores, de un lado y de otro, llaman hoy el nuevo saqueo de África. Sabéis que la colonización se le llamó el Scramble for Africa, el saqueo de África. Hoy, la venta de tierras, la rápida privatización de la tierra a manos de empresas y de países no africanos está siendo uno de los grandes fenómenos que tiene dos grandes características. Uno, ya no es exclusivamente del mundo occidental.
o no está a manos o relacionado con el mundo occidental. Como veis en el mapa, los grandes, digamos, vendedores de tierra, como son Etiopía, la República Democrática del Congo, como son otros países como Zambia o Mozambique, venden sus tierras fundamentalmente a empresas de Arabia Saudí, de Corea del Sur, a empresas indias, a empresas chinas, a empresas alemanas o a empresas de Estados Unidos. África hoy es el territorio donde tenemos el 80% de las tierras con capacidad para, digamos, o disponibles para la agricultura. Y es un territorio fundamental y geoeconómicamente crucial para todos estos actores. Los impactos están siendo, en términos, si hacemos una aproximación en clave de derechos humanos, verdaderamente trágicos. Expulsión de las comunidades autóctonas, que sus gobernantes venden a cambio del despliegue de todas estas empresas, comunidades enteras que son despojadas de sus tierras ancestrales y, evidentemente, unos impactos ecológicos verdaderamente extraordinarios. Esa realidad económica y esa nueva realidad multipolar hoy día tiene un nuevo experimento muy interesante, del cual a lo mejor también habréis discutido, que es la creación del New Development Bank. Es el nuevo Banco Mundial hecho desde el sur, propulsado por China y que pretende ser el nuevo gran acreedor. Esto, como veis, nuevamente nos sitúa en una lógica totalmente diferente, que rompe la relación norte-sur y que plantea una nueva lógica desde el sur y para el sur, también en lógicas en las que el norte normalmente había controlado, como era la concesión de crédito. Y ahí podríamos ver también cómo África se va insertando en los nuevos espacios que tiene una representación mucho más multipolar, como podría ser el G20, etc. Toda esa realidad de cambio tiene luces y sombras que me gustaría discutirla con vosotros en la parte, digamos, del coloquio, de las preguntas. Tercer cambio. El tercer cambio que de alguna manera configura la nueva realidad global en la que África se inserta. Y una que me parece absolutamente importante, una a la que con muchos colegas le estamos dedicando más tiempo y nos despierta más interés, que es cómo África también está cambiando dentro de las lógicas de la cooperación al desarrollo. Hoy el elemento desarrollo o la dimensión desarrollo humano ha sido claramente desplazada por una nueva lógica de seguridad tradicional. Desde el 11 de septiembre del 2001, fecha que rápidamente todos situaréis lo que sucedió, lo que se ha producido en el mundo es una deriva, dicen los principales analistas internacionales, securitizadora. Es decir, la construcción por parte no solo del mundo occidental, sino también de actores como China, de nuevas amenazas a los intereses globales y fundamentalmente occidentales. La construcción de las amenazas que pasa evidentemente por tres elementos: las redes de terrorismo transnacional, los flujos migratorios y el tráfico de drogas. Son los tres elementos que están en esa agenda de la obsesión de la seguridad internacional. Pues bien, África ocupa un lugar excepcional en ese nuevo discurso securitizador. Y es un discurso que está desplazando el salto que se había hecho en la década de los 90, cuando, después de una guerra fría que había fundamentalmente concentrado un gran gasto militar, en los años 90 vivimos una cierta euforia internacionalista donde el gasto para cuestiones como el desarrollo humano, para las relaciones multilaterales, o bien el debate sobre la seguridad humana, que desplazaba la idea de seguridad militar, estaban en boga. Ese paréntesis, que cada vez más en perspectiva vemos como algo anecdótico, lo que vemos es que está siendo, o ha sido ya desplazado, por una realidad que es la nueva realidad de la seguridad o de la obsesión securitizadora. En África, fundamentalmente, el nuevo marco desde el cual se entiende la realidad africana es la de los estados africanos frágiles o fallidos. El peligro a que la fragilidad institucional o estatal africana derive en problemas de inestabilidad que repercutan a nivel global. Es decir, que las redes transnacionales que tienen hoy operan en el Sahel puedan ser un problema que derive para el conjunto de la estabilidad, por ejemplo, europea. Es así como hoy la agenda internacional, la agenda europea, ha dado un giro securitizador y mira a África con ojos de amenaza.
y ha hecho que sus políticas de cooperación, sobre todo de las grandes agencias estatales, dé un giro y fundamentalmente, digamos, invierta una gran parte de su presupuesto en lo que hoy se llama el state building, en la construcción de instituciones o de Estado, y dentro de ese marco, que todavía podríamos discutir que tiene mucho sentido, sobre todo se centren en la reforma del sector de la seguridad, que fundamentalmente es en aportar recursos para construir policías y ejércitos fiables y sólidos en estos países para que sean garantes y capaces de gestionar sus propios problemas de seguridad. Es así como recursos que en los 90 eran destinados para desarrollo humano, hoy día son desviados para volver, hablando de desarrollo, de cooperación, pero para ser centrados en esa nueva lógica de la seguridad y de la construcción de estados más fiables y más seguros. Este es un elemento que en el caso de Estados Unidos está siendo extraordinario, también lo está siendo en el caso de Europa, y podemos hablar también si queréis, pero como veis, desde la época Bush, pasando por Obama, que no desaceleró para nada esta lógica, y actualmente en Trump, aunque Trump está muy perdido en su política de exterior hacia África, lo que han hecho es fundamentalmente construir, como veis, un cinturón de seguridad de bases militares en el conjunto de África subsahariana. ¿Cuál es la gran novedad? La gran novedad es que desde hace 3 años China se ha subido a este carro de entender a África como una amenaza y ha empezado a rivalizar con el mundo occidental en lo que es la construcción de África como problema de seguridad. Y el gran elemento novedoso es cómo China construyó en el 2016, aquí os traía una fotografía que lo ejemplifica con el líder del Sudán del Sur, una base militar en Djibouti por primera vez en la historia. Su primera base militar exterior a punto de construir la segunda. China ha entrado en esta lógica, es el principal aportador de tropas para los cascos azules que están en África, es el principal, junto con Rusia, exportador de armas a los países africanos y está contribuyendo toda esta lógica, la que unos y otros países, digamos, aportan precisamente a legitimar muchos líderes africanos que ven con buenos ojos que se destinen, digamos, recursos para construir ejércitos y policía, un aparato de la seguridad más fiable, incluso en estados que son autocráticos o para nada democráticos. Hoy día la lógica securitaria ha hecho que nuevamente el mundo se tape los ojos a la hora de ver cuáles son las vulneraciones de derechos humanos en muchos de estos países africanos. Acabando ya esta primera parte, y la segunda voy a ir mucho más rápido. Estos 3 cambios, el discurso optimista, pero muy economicista, la nueva geopolítica, que persiste en dinámicas tradicionales de explotación hacia el África, y este nuevo dilema de seguridad versus desarrollo humano, alberga más sombras, a mi modo de ver, que luces. Dibujan un nuevo escenario, sin duda alguna, global, multipolar, con nuevos actores y dinámicas, pero no representan una mejora de las condiciones de vida del conjunto de las poblaciones. Hoy en día veríamos la gran paradoja como en África los líderes africanos, muchos líderes africanos, algunos de sesgo autocrático, como Paul Kagame en Ruanda, por ejemplo, están muy contentos con esta lógica multipolar y securitaria a la vez, que de alguna manera los fortalece en el poder y que nuevamente desplaza el bienestar, la emancipación de los pueblos africanos. Esto nos abre paso a la segunda parte que os quería plantear, y es que el cambio, las grandes transformaciones africanas, las grandes posibilidades de futuro vendrán, sin duda alguna, de dentro del continente africano, que es lo que se está produciendo, como vamos a ver. Esta es la segunda mirada que os quería hacer. No sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? La segunda mirada que os quería hacer, y es cómo el continente no solo se está insertando en una nueva lógica global de cambio que está redibujando absolutamente todo, con luces y sombras, como os señalaba, sino que además en el continente se están produciendo 3 elementos o 3 transformaciones muy de fondo, que nos hablan de otra África y que nos dibujan un mapa africano muy diferente al que hemos conocido, o que como mínimo es el que tenemos en el cliché. El primero de esos cambios tiene que ver, o la primera gran transformación es la transformación sociopolítica. África ha vivido, y a pesar del gran cliché del África de las dictaduras,
o del África, digamos, de la inestabilidad política, África, desde los años 90, viene siendo, y a diferencia del norte de África, por ejemplo, o del conjunto de Oriente Medio, la mayoría de países africanos son hoy día reconocidos como contextos multipartidistas, que como mínimo toleran el juego multipartidista. Otra cosa es la calidad de esas democracias. Muchas de ellas, que son formalmente reconocidas como democracia, en realidad lo que vemos es cómo manipulan e instrumentalizan el juego democrático por parte de algunos actores, derivando o prácticamente resultando en estados bastante autocráticos. Pero lo cierto es que estamos, digamos, en una África esencialmente democratizada, o como mínimo que su gran realidad política es la celebración de elecciones multipartidistas. Para muestra, un botón. Este año en África se van a celebrar 25 comicios, entre presidenciales, legislativos, municipales. África cada año, y es lo que cada vez se está proyectando más en los medios de comunicación, es una África de las citas electorales, una África también de la convulsión electoral. Lo que estamos viviendo actualmente a nivel africano es el agotamiento de lo que se dio a llamar la tercera ola de democratización. Huntington, que a lo mejor a algunos os suena, los que vengáis de ciencia política, es un politólogo que a principios de los 90 trató de ver cómo una gran parte del mundo, entre ellos los países africanos, se habían insertado en una lógica democratizadora. Después de la caída del muro de Berlín, muchos países dejaron regímenes autocráticos y pasaban a ser democráticos. África se inserta dentro de esa tercera ola democratizadora. ¿A qué estamos asistiendo hoy? Y lo enlazo con esta portada. Estamos asistiendo al agotamiento, a la crisis de esa tercera ola democratizadora. Lo que estamos viviendo de manera verdaderamente extraordinaria es una ola de protestas y movilizaciones sociales con pocos precedentes en el África subsahariana. Este es un gráfico que os sitúa, por ejemplo, el punto de inflexión del 2011, como sabéis, el momento en que las primaveras eclosionaron en el mundo árabe, pero también en el 15M, por ejemplo, en España, en Occupy Wall Street, en Brasil, en Turquía. Y la gran paradoja, y nuevamente nuestra mentalidad sesgada y habitualmente bastante racista hacia África, habitualmente se pregunta por qué no ha habido primaveras en África, por qué ha habido primaveras árabes, pero no ha habido primaveras africanas. La gran respuesta en este sentido sería que, de hecho, África está viviendo una gran primavera desde el año 2011 o 2010. África está enlazando el mayor número de protestas y movilizaciones sociales de su historia. Lo que estamos viendo, y lo ejemplifica bien esta portada de esta revista Jeune Afrique, una revista africana del mundo francófono sobre todo, es que estamos asistiendo a un nuevo perfil de manifestante y un nuevo tipo de protestas. Jóvenes, en la realidad sobre todo urbana, jóvenes muy alfabetizados, algunos ya de clase media, que están articulando un discurso de protesta ante sus propios regímenes, ante sus propios gobiernos, porque consideran que son gobiernos incapaces de ofrecer calidad democrática, expectativas de futuro. Están abanderando un discurso que es prácticamente el que abanderaba muchos movimientos sociales a lo largo y ancho del planeta. Con el 15M, por ejemplo, recordáis, ¿no? Democracia real ya, o etcétera, etcétera, u otros contextos, ¿no? Lo que estamos viendo en África es cómo la realidad, por ejemplo, del movimiento Y'en a marre en Senegal está siendo una realidad que está revolucionando la propia práctica política. Y'en a marre consiguió que el presidente Abdoulaye Wade en el 2012 no pudiera modificar la Constitución a su gusto, quería perpetuarse en el poder, y fue la gente la que logró echarle del poder. Y así veríamos como hoy en Burkina Faso, en la República Democrática del Congo, en Etiopía y en muchísimos países, los jóvenes urbanos africanos se están echando a las calles para reivindicar mayor calidad democrática y mayor bienestar social. Estamos en un momento muy interesante de cambio en las sociedades africanas, de ebullición y de conflicto, de incertidumbre, pero de muchísimo cambio social. Un segundo aspecto que os quería señalar, y ya voy a ir finalizando, una segunda gran transformación que viene ya desde África, que nos interpela clarísimamente, y es
la transformación sociodemográfica. Como veis, África va a duplicar en tan solo 30 años su población. En el año 2050, África será los africanos serán 1 de cada 4 habitantes de este planeta. 2.500 millones de habitantes de los 10.000 que se están proyectando serán ya africanos. Esto, evidentemente, nos supone o nos plantea, le plantea, en primer lugar, un reto esencial a África. África va a ser un continente, ya lo es, muy joven, muy poblado y ahora lo veremos también, muy urbano. Es un África que muchos leen desde la posibilidad de oportunidad y cambio, la posibilidad de crear expectativas sociales, una nueva generación de jóvenes que lideren sus propios procesos sociales, políticos y democráticos. Y a la vez es un gran reto, porque sitúa, digamos, el desafío de dar respuesta a toda esta población, por cierto, cada vez más formada, más conectada. Hoy otro de los fenómenos, digamos, en África es la penetración de Internet, el uso de los móviles y de las redes sociales, que se ha duplicado y se ha disparado en el conjunto del continente, y por lo tanto ese continente joven, urbano, muy poblado y conectado. Os lo traslado a la hora de las preguntas o de las reflexiones. ¿Cómo nos interpela toda esta realidad como europeos? ¿Lo vamos a mirar exclusivamente desde el miedo y desde la amenaza? ¿Seremos capaces de leerlo desde la verdadera política de cooperación, desde la oportunidad también de que sea una oportunidad para nosotros, continente en crisis, envejecido, en crisis de valores, etcétera, para alimentarnos de esa nueva realidad? Ese es otro de los elementos. Y finalmente, otra transformación que me parece importantísima, que es la transformación urbana. África ha pasado rapidísimamente, pensad que estamos hablando años 60, 90% del continente era un continente rural y agrícola, a que ya hablemos de que en el 2030, es decir, mañana mismo, el continente sea ya en 2/3 un continente urbano. Se está produciendo en África la transición urbanizadora más importante, dicen los expertos, de la historia de la humanidad. Europa tardó 4 veces más en urbanizarse de lo que lo está haciendo África. África está construyendo un África de las grandes megalópolis. La ciudad de Lagos, en Nigeria, hoy ya tiene 13 millones de habitantes y en pocos años va a triplicar su población. Nuevamente nos sitúan en realidades urbanas de muchísimos desafíos, de oportunidades y de una nueva realidad que va configurando África. No estamos ante la África rural y pobre, estamos ante una África urbana y muy desigual. Es una África que en la ciudad de Lagos, por ejemplo, hoy día encontramos, o en la ciudad de Nairobi, los principales hubs tecnológicos del mundo. Y a la vez encontramos los slums, los suburbios, con mayores o peores condiciones de salubridad del mundo. Esa polaridad de realidades es la que hoy va a convivir en África y que de alguna manera también nos interpela. Y fijaos que interpela nuestra manera de hacer cooperación, hacia esa imagen esencialmente que tenemos del continente, de la necesidad de construir escuelas y pozos. No estamos en esa África. Estamos en una realidad que ha superado de largo esa imagen y ese cliché tradicional del África rural. Evidentemente esa realidad persiste, pero hay otra realidad que está yendo muy por encima. Estamos, por lo tanto, en un África, en esa mirada interna que estamos, con una triple transformación que sitúa a África en ese nuevo contexto de los grandes cambios globales. La respuesta, y esto os lo traslado como pregunta, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Ya os la anticipaba. ¿Va a ser una respuesta que contenga y interprete la realidad africana como un problema y una amenaza? ¿O seremos capaces también desde la cooperación de entender África como un conjunto de transformaciones y cambios de los cuales podemos aprender y podemos acompañar desde nuestros aprendizajes y desde nuestras propias experiencias? Acabo. Y ya a modo de conclusión, 3 aspectos o interpelaciones que a mí me parecen sugerentes, que me parecen importantes y que de alguna manera resumen lo que he venido diciendo. La primera es que África hoy día es el laboratorio de una geopolítica en plena mutación, que interpela al mundo de la cooperación. El mundo del sur
el mundo subdesarrollado, y yo creo que ya debemos desterrar esta idea de nuestro vocabulario, el mundo antes llamado subdesarrollado se ha convertido hoy en el mundo de vanguardia, a nivel económico, pero también a nivel cultural. La efervescencia en valores, en culturas, y no estoy hablando de que por ello sean, o quiero idealizar esos valores o esa cultura, lo que vamos a ver es precisamente como una continuidad de dinámicas de explotación y de expolio de ese mundo multipolar en África. Pero lo que es cierto es que el mundo del sur ha pasado a primer plano a, de alguna manera, desdibujar clarísimamente ese mundo norte-sur del cual nosotros estábamos muy centrados y muy acostumbrados a hablar y a entender la realidad. Lo que vemos es que en ese laboratorio de esa geopolítica en pleno cambio no necesariamente nos sitúan dinámicas positivas, hay luces y sombras. Como hemos visto, esa dinámica de la venta de tierras es solo un ejemplo de hoy día los síntomas de una desgobernanza global, de la falta de reglas de juego, de unas reglas de juego que siguen sirviendo al poder de los estados con mayor influencia y capacidad, digamos, de poner sus intereses en el centro de la agenda internacional. Ese nuevo saqueo de África por sus tierras nos dibuja un saqueo multipolar en el que necesitamos una gobernanza global que ponga reglas de juego. Es, por lo tanto, urgente una gobernanza global, efectiva y positiva que ponga el desarrollo humano, el bienestar de las poblaciones en el centro. Segundo, África es un contexto, como hemos visto, en plena ebullición interna, que afronta transformaciones de enorme calado a corto y a medio plazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a aproximar a ese continente en cambio? Yo creo que una de las posibilidades es plantear políticas valientes y generosas que cooperen y acompañen esas transformaciones de fondo que se están produciendo, que se basen no en la contención, sino en el acompañamiento de la transformación y que tengan la idea de la emancipación en el horizonte. Es volver, fijaos que estamos volviendo, alguien decía ayer que en el fondo ahora estamos como rescatando lo que antes, digamos, se planteaba desde posiciones muy moderadas. En el fondo estamos recuperando la idea de seguridad humana de los años 90, que ha sido claramente desplazada y que pone el desarrollo humano y sostenible en el centro. Hoy, en un contexto de cambio climático y de enormes retos, hablar de desarrollo humano y sostenible es claramente radical y claramente difícil, porque los grandes estados y los grandes actores que tienen poder en las relaciones internacionales no ponen o no conceden centralidad a esa agenda del desarrollo humano y sostenible. Y finalmente, y acabo aquí, cualquier relación con África, a mi modo de ver, debería partir de estos tres elementos. El primero, algo que el Royal African Society, un think tank británico, planteaba ya hace muchos años, la idea de no hacer más daño a África. Muchas veces hablamos en clave de cooperación, pero la cooperación muchas veces lo que está poniendo son vendas a una realidad que subyace, en el que el mundo occidental y ahora también el mundo emergente lo que está haciendo es, digamos, ahondar en los problemas y en las realidades, digamos, problemáticas de África subsahariana. Lo primero es poner límites a esas políticas que hacen daño a África, como he puesto el ejemplo de la venta de tierras. Segundo, impulsar y acompañar el liderazgo social de los propios procesos africanos, con perspectiva claramente de género. Las mujeres son agente de presente y de futuro. No se concibe ningún proceso de emancipación y de transformación hoy en el continente sin el liderazgo de las mujeres. Y clarísimamente esas mujeres todavía juegan un papel demasiado invisible en muchos de esos procesos. Y finalmente, instrumentos que penalicen y responsabilicen a aquellos que tienen o que contribuyen a los problemas africanos, a la venta de armas. Por ejemplo, España es un país, salió el escándalo de Arabia Saudí, si recordáis, pero España sigue vendiendo de manera muchas veces invisible a países, o oculta, a países que están en conflicto armamento. Pero lo es países sobre todo como Rusia, como China, como Estados Unidos.
el expolio de tierras, como hemos comentado. Necesitamos instrumentos que de alguna manera, digamos, ilegalicen o que pongan freno a este tipo de prácticas. Acabo como empecé, citando a Chimamanda Adichie, una voz, yo creo, sugerente hoy en el panorama cultural y político y social mundial. Ella dice, y cito una parte de ese diálogo que nos propone en El peligro de una sola historia: es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo, comunidad étnica a la que ella pertenece, que recuerdo cada vez que pienso sobre las estructuras de poder en el mundo, y es Enkali. Es un sustantivo cuya traducción es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Enkali. ¿Cómo se cuentan? ¿Quién las cuenta? ¿Cuándo se cuentan? ¿Cuántas historias son contadas? En verdad depende del poder. El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva. Yo creo que desde el mundo académico, universitario, desde un centro de cooperación como el de la Universidad de Burgos, hoy tenemos la responsabilidad, el reto de deconstruir, de confrontar estas dinámicas de poder que construyen discursos, que construyen políticas, que no emancipan, sino que de alguna manera perpetúan dinámicas de vulneración de los derechos humanos. Y tenemos la responsabilidad, en este sentido, de escuchar, de entender y de dialogar con todas esas nuevas historias, esos nuevos cambios, esas nuevas transformaciones que vienen del continente africano. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar, por esta brillantísima charla llena de propuestas y contenidos enormemente sugerentes que supongo que a todos nos han hecho pensar, ¿no?, y reflexionar sobre esa complejidad africana a la que te referías, que en el fondo parece que nos está mostrando un nuevo colonialismo, ¿no?, a muchos niveles. Abro el turno de preguntas, de debate. Tenemos un ratito que podemos aprovechar para preguntarle a Óscar cualquier cosa que haya quedado en el tintero. Muchas gracias por este regalo que nos habéis hecho desde el Centro de Cooperación en nuestro cumpleaños, pues, por esta fantástica presentación. Yo quería trasladar, bueno, has planteado un montón de retos y también de oportunidades. Has mencionado la cuestión del cambio climático y también de la energía. África es un continente muy rico en recursos, riquísimo, y Europa es muy pobre en recursos energéticos, y de aquí a muy pocos años, bueno, ya estamos en una situación de crisis grave en cuanto a los recursos energéticos, y eso pues poner otro reto mayor es que ya las grandes potencias, las grandes, creo que están en ello. ¿Recogemos varias preguntas? ¿O? Sí, si queréis alguna más, sí. Yo también agradecerte la exposición que haces, que me ha parecido espectacular, pero me parece que ha sido excesivamente benévolo con el papel que tenemos los europeos en África. Con perdona, repite. Con el papel que tenemos los europeos y también los españoles en África. Y en este caso me gustaría que profundizaras un poco en cuáles son las dinámicas de cooperación que tiene la Unión Europea y que tiene España en los últimos años, mejoradas en cuanto a securización migratorios, y también con las vedelas porque ya aquí no tengo acceso. la relación de los grupos económicos que van de Europa hacia África y los que vienen de África hacia Europa. Sí, eso. Muchas gracias por esta charla tan interesante para darnos una visión diferente de África. Aunque, a pesar de ello, me cuesta ver cómo se puede sostener un discurso medianamente optimista. Realista quizás, pero medianamente optimista, porque estamos en un nuevo colonialismo. En ese mapa que se puso se veía como ahora China 2, China 3, etc. Y bueno, también me parece muy interesante si se puede profundizar un poco sobre el papel de la cooperación al desarrollo, que tiene que cambiar forzosamente en África.
que la línea fundamental tiene que ir por ahí, por el apoyo a los procesos que existen en África, a las culturas que existen en África, al apoyo a las comunidades, no a construir pozos y demás como se ha hecho hasta ahora. Es curioso porque esto es lo que se ha planteado también para América Latina hace años, y varias organizaciones que trabajan allí, muchas intentan hacer eso, ir a apoyar aquello que ya existe, ese germen que ya existe de valores, de trabajo comunitario. Parece que hasta ahora no nos hemos dado cuenta que también en África se podía hacer eso, ¿verdad? Bueno, profundizar un poco en eso, si es posible. En fin, habría otros muchos temas, pero hay más personas que querrán preguntar. Sí, no sé si quieres ya, ¿hay alguna más? ¿Hacemos alguna más? Sí, si queréis. Bueno, me ha encantado, enhorabuena. Además, me has dejado preocupado al principio porque cuando has empezado con eso de la idea optimista, pero efectivamente es un realista optimista, que es lo mejor que puede ser. Entonces, mi pregunta solo iría al final, ¿hay esperanzas de verdad, tú que conoces mucho más África, por supuesto, bueno, yo no conozco nada de África, tú que conoces África, en que se puedan desarrollar de verdad nuevos modelos de desarrollo muy distintos a los que predominan en nuestro mundo y en el mundo en general? Esa sería la gran esperanza, si es que me puedes aportar más. Gracias. También, gracias por empezar. Mi visión de África tiene un punto de inflexión en esta charla. Solo una pregunta. ¿Cómo encajarías en este discurso que has hecho el tema de la inmigración? Yo te quería preguntar una cuestión en relación a lo que habías comentado sobre el rol de África en el sistema internacional actual. Vamos, yo al menos he trabajado la perspectiva estadounidense y eso que es quizá la que mejor conozco. Realmente África no es militar, es vital para Estados Unidos, vamos, desde luego no en la etapa de Trump, pero realmente tampoco en la de Obama y desde luego no lo fue en Bush. Entonces, en este aspecto, ¿qué rol le podrías...? Bueno, de hecho, Obama, ¿no? Fue bastante militar en ese aspecto, ¿no? Porque teniendo ascendencia africana y siempre le dio muchísima más importancia, incluso en su propia experiencia vital, a su infancia en Asia Pacífica, ¿no? Que es la región en la que más se focalizó. Entonces, ¿qué rol ves en el caso de África para un nuevo escenario, ¿no? En la actualidad en la seguridad internacional, donde la competición entre grandes potencias vuelve a estar de nuevo en el centro de la agenda, frente a esos factores, algunos de los cuales han mencionado? Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Bueno, yo creo que es suficiente, ¿verdad?, para que nos conteste un ratito. Bueno, son todas preguntas muy interesantes y que evidentemente darían mucho de sí. Algunas, soy honesto, no tengo el suficiente conocimiento como para abordarlas, como por ejemplo las relacionadas más con las cuestiones alimentarias y demás, pero bueno, daré alguna pincelada. La primera sobre cambio climático. Aquí hay dos realidades importantes. La primera, entender que África está siendo el territorio más afectado por el cambio climático, por su situación y porque también ha sufrido muchos de esos procesos, digamos, de desertización de manera precipitada. En primer lugar, ha sido uno de los primeros territorios afectados por el cambio climático, y que ese cambio climático está muy relacionado ya con los flujos migratorios. Es decir, lo que nos están diciendo los expertos es que la figura del refugiado climático o refugiado medioambiental, que Naciones Unidas ya reconoce y de hecho estipula ya en 25 millones de personas en África, se va a multiplicar por 10 en los próximos años. Estamos hablando de que el cambio climático está teniendo ya
un impacto extraordinario en la vida de muchísimas personas africanas, y que es un elemento verdaderamente que sitúa un reto, pero que habla también un poco a la hora de interpretar los flujos migratorios en los próximos años, ¿no? Y en cuanto a ese territorio, más allá del cambio climático, que ha sido tradicionalmente objeto de deseo en cuanto a recursos naturales, digamos, hay una continuidad histórica clarísima, ¿no? El saqueo de África, que empieza primero siendo un saqueo humano, 300 años de trata de esclavos, concentrado en 150 años, donde hubo un genocidio en las costas atlánticas. Hay que recordar que hubo 2 tratas de esclavos, la de las zonas occidentales o la de la zona atlántica, impulsada sobre todo por Reino Unido, holandeses, también españoles participaron muchísimo, y la que, digamos, asociaciones y hombres de negocio del mundo islámico también propulsaron durante 1000 años. Empezó mucho antes que la europea y acabó algo más tarde que la europea, una vez se abolió la esclavitud en Europa. Estamos hablando de un periodo de la historia al cual no hemos conferido ninguna, digamos, atención. Estamos hablando de 12 millones, son las cifras que sitúan más bajas de la gente que murió en ese proceso de la trata de esclavos, y de más de 100 millones que fueron extraídas del continente a lo largo, sobre todo, de 150 años. Eso está estudiado. Os recomiendo un libro excepcional publicado ahora por Casa África y por La Catarata, que se llama Afrotopía, y que lo escribe un senegalés de la Universidad de San Luis, que se llama Felwine Sarr, donde habla de cómo eso ha despojado, no solo en términos de un gran impacto económico, durante muchas décadas y muchos siglos. De hecho, se habla de que hoy África se empieza a recuperar demográficamente de lo que supuso ese momento de despoblación, sino también a nivel psicológico. Es decir, psicológicamente, lo que supuso la trata de esclavos ha tenido un impacto extraordinario en muchísimas poblaciones. Después hemos de recordar que vinieron 80 años de colonización, corta pero muy intensa, donde todo el continente estaba proyectado para extraer recursos naturales. Fundamentalmente, la colonización británica lo que hacía era construir vías ferroviarias, infraestructuras para sacar o extraer los materiales que necesitaba para la efervescencia de su revolución industrial. Y en este momento lo que estamos es viviendo el momento chino. El momento chino, pero no solo chino, porque Corea del Sur, Arabia Saudí, Rusia, India están participando de su momento de crecimiento y tienen en África esa nueva plataforma de extracción de recursos fundamentales. Por ejemplo, para un mercado de futuros como es el biodiesel. Se están, digamos, despoblando y desertificando muchísimas tierras africanas para plantar futuras cereales que servirán para ese comercio de biocombustibles y para otros elementos, ¿no? Pero ahí lo que vemos es que efectivamente hay una continuidad. Y hay una continuidad, y esto siempre a mí me gusta resaltarlo, en 2 aspectos que nos dejan claro la agencia africana. La agencia, quiero decir, la capacidad de responsabilidad de los propios africanos. Uno, en la colaboración de los africanos en todos esos procesos. Los africanos no son solo víctimas. La trata de esclavos se hizo gracias a muchísimas élites africanas, hombres de negocio, buscavidas, que eran los que entraban a buscar a pueblos enteros para llevárselos a los negreros que estaban esperando con su barco atracado, digamos, en cualquier playa, ¿no?, de la costa atlántica. Durante la colonización, las élites africanas fueron fundamentales en la implementación del proyecto colonial. Y hoy en día los líderes africanos están colaborando también, y en este caso de manera muy grata, y algunos de ellos, y podríamos poner nombres y apellidos, con el nuevo colonialismo chino o con la nueva presencia china. Y a la vez, igual que hablamos de colaboracionismo, hablamos de resistencia africana. No hay historia africana sin gente africanas que se han jugado la vida por resistir a dinámicas de explotación y vulneración de derechos humanos. Lo vimos durante la época de la trata de esclavas y durante la colonización. Yo os recomiendo un libro de Eric García Moral, publicado el año pasado, que se llama Breve Historia del África Subsahariana, que en 250 páginas clava y captura muy bien los principales retos, de donde señala precisamente las resistencias del continente. Hoy día tenemos multitud de organizaciones de las sociedades civiles africanas articuladas, resistentes, con una visión emancipadora,
y muy potente de defensa de sus propios procesos, ¿no? Por lo tanto, esa realidad. Voy por la primera pregunta y creo que me quedan 9. No sé si... Vamos mal de tiempo, ¿no? Bueno, intento resumir. La responsabilidad de Europa y la de los españoles, yo creo que he dado ya alguna pincelada, pero sin duda quedaría para 5 charlas, ¿no? Yo siempre explico en las clases de África, como estamos en Barcelona, la responsabilidad de la burguesía catalana en la trata de esclavos. Hay multitud de libros ya, Gustavo Nerín ha escrito uno de los más recientes, que hablan de cómo la burguesía catalana colaboró activamente justo en un momento que además la trata de esclavos en Europa ya estaba formalmente prohibida o abolida. Justo los españoles van a tener un papel protagonista en la primera mitad del siglo XIX, cuando teóricamente desde 1807 la trata está prohibida en el conjunto de Europa. Es cuando España, si veis las cifras, España dispara su protagonismo y la burguesía catalana va a tener un papel absolutamente central. Es verdad que la colonización en África, España va a jugar un papel muy discreto, su papel es con Guinea Ecuatorial, y además en una presencia en la Conferencia de Berlín, que es donde se divide África, bastante discreta. Guinea Ecuatorial, las islas de Fernando Po, no son sino un intercambio con Portugal en ese momento de islas por unas islas brasileñas. Pero en la época poscolonial actual, España sigue jugando un papel y Europa sigue jugando un papel de responsabilidad extraordinaria. En el caso de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, muchas veces hablando por una parte de derechos humanos, pero por otra, digamos, avalando las políticas de empresas como Repsol, que han sido denunciadas también por vulnerar derechos humanos y por respaldar a un régimen como es el de Teodoro Obiang, una de las grandes dictaduras africanas. Y a nivel europeo, en este sentido, lo que veríamos es exactamente lo mismo. Una Europa que, si bien ha tratado de plantear políticas un poco que complementen su visión hacia África, es verdad que Europa ha propulsado políticas también que han pretendido respaldar o fortalecer los derechos humanos y la democracia, o por ejemplo, políticas muy inteligentes, como sigue haciendo Europa, en construcción de infraestructuras, uno de los elementos clave para el desarrollo de África. Pero por otra parte, la historia de vulneración de derechos humanos no se entiende sin el papel de Francia, o de Reino Unido, o de muchos otros países que han contribuido fehacientemente en el contexto postcolonial a toda esa dinámica. El papel de la cooperación al desarrollo. Yo creo que es un papel, yo siempre digo y defiendo el papel de la cooperación al desarrollo. Es verdad que la cooperación al desarrollo nace en un contexto norte-sur, y la dinámica norte-sur se ha acabado. Es decir, se ha acabado. Nosotros, desde Europa, hemos perdido la centralidad geopolítica y económica de este planeta. Estamos paseando a ser no un actor marginal, pero un actor con cada vez menos influencia en los foros internacionales. Hoy se escucha más la voz de algunos países del sur que no la voz de cualquier país europeo. Quizá la de Alemania, o la de Reino Unido, o la de Francia, pero sin duda ninguna del resto de países europeos. El papel de la cooperación al desarrollo, por lo tanto, primero tiene que entender los cambios que se han producido en ese contexto desde el que nació y plantearse qué es, digamos, su génesis o sus elementos casi genéticos. ¿Qué cooperación y para qué desarrollo? Es decir, ¿qué quiere hacer con eso que llama cooperación y para qué tipo de desarrollo? Yo creo que de manera inteligente hay una gran parte de la cooperación que ha ido hacia dos direcciones importantes. Una, a entender que el núcleo de la política de cooperación está en el norte y no en el sur, en la sensibilización o, por ejemplo, en políticas de denuncia. Hoy día, y esto lo reconocen algunas grandes ONGs, ellas destinan mucho más dinero a enviar a gente a presionar en Bruselas, en Frankfurt o en Nueva York que a proyectos de construcción de pozos en otros países, ¿no? Es decir, que hay un cambio mucho más politizado y mucho más importante, que entiende que hoy día es mucho más importante influir en las esferas de decisión que no seguir en las mismas dinámicas, ¿no? Pero otra, en la sensibilización. Yo creo que la cooperación debe ser un agente de sensibilización, y a mí me ha sonado muy bien lo que habéis hablado, ¿no? De la transversalidad, de esa mirada sensibilizadora
en los diferentes estudios. Creo que es fundamental que desde las diferentes disciplinas se entienda el momento del cambio, de cambio que estamos viviendo, y se entienda desde una visión sensible a la realidad que estamos viviendo a nivel de crisis de civilización. Por lo tanto, me parece dos buenas estrategias. Además, también, digamos, soy muy partidario del tipo de intercambios, ¿no?, en otros países. Creo que son intercambios que favorecen, alguien decía en el vídeo, ¿no?, fui a enseñar unas cosas y resulta que aprendí de todo, ¿no? Es que yo creo que la cooperación tiene que ser ese intercambio y ese diálogo en el cual tenemos que deconstruir, sobre todo con la realidad africana, nuestra mentalidad habitualmente racista de considerar al otro como por debajo, ¿no?, en sus capacidades. Nuevos modelos de desarrollo. Yo creo que hay muchas iniciativas muy interesantes en el continente que vienen desde nuevos paradigmas y desde nuevas ideas que en el continente ya desde hace tiempo se habla. Por ejemplo, toda la dinámica más en el plano de político y social de lo que significa el Ubuntu, que el Ubuntu es, digamos, la idiosincrasia comunitaria interdependiente africana y que sitúa esa interdependencia en la cosmovisión de sus relaciones políticas y sociales. Ese Ubuntu de yo no soy si tú no eres, yo creo que es central en muchos relatos políticos y sociales que se están dando en multitud de iniciativas. Y que también parten, evidentemente, de iniciativas económicas en muchas partes del continente a nivel de desarrollo. Y podríamos dibujar algunas iniciativas y que, por lo tanto, abren a la cooperación a un ámbito de encuentro, de enseñar, pero también de aprender, ¿no? Y el cual yo creo que ahí hay mucho. Hay algo que he apuntado en inmigración. Yo creo que aquí hay mucha gente que sabe muchísimo sobre inmigración. Seguro que a lo mejor habéis escuchado a Gonzalo Fanjul o a gente que desde Madrid está haciendo análisis muy interesantes y que insisten en una idea que a mí me parece real y verdadera, que es que debemos pasar a entender la migración como una bendición y no como una amenaza. En un continente que se está envejeciendo, lo que hay que entender es que la migración viene, de alguna manera, a aportarnos muchísimas cosas. Hoy día, invisibilizar, como estamos haciendo, toda la dimensión de los cuidados en nuestra realidad española, ¿quién está cuidando de nuestra población cada vez más envejecida? Imaginaos qué pasaría si la multitud de ecuatorianas, y pongo el nombre en femenino, de peruanas, de bolivianas, volvieran a su casa y desaparecieran de ese tejido de cuidados absolutamente fundamental para entender cómo se sustenta nuestro modelo. El modelo caería. Debemos pasar a entender la migración, por lo tanto, desde una óptica tampoco ingenua, pero desde una óptica que no lo viva con la angustia que se está viviendo en estos momentos, ¿no? En un contexto tremendamente difícil, en un contexto de auge de la extrema derecha, en un auge de los discursos xenófobos y en el que la cooperación, precisamente en un ámbito como el universitario y en el de los jóvenes, tiene que jugar un papel fundamental para deconstruir bulos, fake news, para deconstruir discursos que van circulando ya en el ámbito político y en el ámbito social, para construir discursos realistas, certeros, pero en clave de esperanza y en clave un poco de oportunidades. Sobre Estados Unidos y África, ¿no?, la posición de la seguridad internacional. Aquí este tema me parece que, por desgracia, es bastante claro en este momento. Es decir, África juega un papel de muro de contención. Y es como Estados Unidos en la época Obama, y es absolutamente cierto lo que dices, muchos vieron la llegada de Obama como un momento esperanzador, siendo él quien era, hizo 2 grandes viajes a África. Y los 2 discursos fueron muy interesantes, uno en Kenia y otro en Ghana, pero dejó la sensación de que África no había jugado un papel central en esa agenda, ¿no? Tanto Bush y ahora es que Trump va muy perdido en la agenda africana, ¿no? Es decir, ni tan siquiera tiene una agenda hacia África, está dando continuidad a alguno de los proyectos, pero es que
no es por ningunear a Trump, ¿no? Pero estoy seguro que le costaría ubicar a muchos países africanos, ¿no? En el sentido de que África no juega parte dentro de ese imaginario, ¿no? del gobierno Trump en estos momentos. Y si lo juega en una clave muy de seguridad, muy de problema y de amenaza, ¿no? Y de cómo contener esas amenazas. Y para Europa, desgraciadamente, juega todavía un papel muy en esa clave. Yo creo que en Europa hay discursos que sí, si vamos a leer lo que se está diciendo en la Comisión Europea o lo que se dice en los foros europeos, se está hablando de seguridad humana y se está reconociendo que no habrá seguridad sin desarrollo, que es volver al paradigma de los 90. Primero desarrollo, porque sin desarrollo no habrá seguridad. Hoy hemos invertido el paradigma y hoy hablamos que sin seguridad militar no habrá desarrollo, pero es un autoengaño, porque en el fondo lo que queremos es que haya seguridad para nosotros estar seguros y ya veremos si hay desarrollo, ¿no? Y es verdad que muchos reconocen en ámbitos europeos que sin desarrollo humano y sostenible no habrá seguridad. Yo he coincidido en algunas mesas redondas con militares españoles que están en algunas de las misiones desplegadas en Mali o en algunos países, o en Níger, en países del Sahel, que hay un gran despliegue militar europeo para contener a las redes terroristas que están allí. Y ellos son conscientes de que sin desarrollo no va a haber seguridad y que lo que están haciendo es poner un tapón a una realidad que se tiene que transformar desde abajo. Porque en el fondo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de flujos migratorios? O si hablamos de redes terroristas. Estamos hablando de jóvenes que no es que estén fanatizados o se hayan vuelto locos. Fundamentalmente, la gente que hoy día, los jóvenes que están siguiendo a Boko Haram o Al Qaeda en el Magreb o en el Sahel, son jóvenes sin expectativas sociales. Boko Haram está reclutando a jóvenes con estudios universitarios, pero que no tienen ninguna salida a nivel de expectativas sociales. Y esto es algo que hoy la mayoría de analistas internacionales lo tienen muy claro. Es decir, el problema de la migración, o del fenómeno de la migración, o sobre todo del terrorismo, no tiene que ver con un problema de fanatización, tiene que ver con un problema, digamos, de falta de expectativas sociales, ¿no? Con lo cual, o ponemos el bienestar, el desarrollo social y sostenible en el centro de la agenda, o todo lo que vamos a hacer van a ser poner parches, ¿no? Pero no va a ser realmente una agenda transformadora, ¿no? Sobre la política alimentaria no me atrevo a dar muchas ideas en este sentido. Yo creo que desde muchas organizaciones de la sociedad civil, de las sociedades civiles africanas, desde hace mucho tiempo son conscientes y se habla de la idea de la soberanía alimentaria. Y se denuncia la desposesión de la cual muchísimas africanos y africanas están siendo objeto en este momento. Lo que están viviendo no es sino el proceso que en muchos otros lugares del mundo se ha vivido de desposesión de los recursos comunales. Además, en un momento o en una realidad, la africana, donde la propiedad de la tierra no se entiende como tal. Hay un derecho consuetudinario tradicional que prevalece sobre un hipotético derecho de la tierra. Y además, donde las comunidades africanas tienen una relación casi ancestral, confieren un valor religioso a la tierra. Todo el proceso de expulsión de las tierras que se está dando es algo no solo dramático en términos económicos, sino también en términos simbólicos, religiosos y culturales. A nivel alimentario, que es lo que planteabas tú también, ¿no? De cómo se va a abastecer a un mercado, a una población de 2.500 millones de habitantes, es sin duda una de las cuestiones que está hoy día en las agendas internacionales, ¿no? Y que tiene que ver con procesos, evidentemente, que incluyen pues, muchísimas políticas de desarrollo, ¿no? De cultivos intensivos, etcétera, de las cuales, te soy muy sincero, no me atrevo a adentrarme en profundidad. Y finalmente, responder lo que planteabas, ¿no? Que eres más pesimista, ¿no? Que optimista, si he entendido bien, ¿no? Yo diría el afrorrealismo, que en el fondo es otra categoría, pero yo creo que el afrorrealismo nos ayuda a alejarnos o quiere alejarse de categorías, con lo cual olvidémonos de categorías, no utilicemos el afrorrealismo y utilicemos la idea de que hay elementos de cambio
algunos muy negativos y otros positivos o esperanzadores en el continente. Y que en nuestras manos está acompañar algunos de esos elementos positivos. Para mí, uno de los más sugerentes es el momento de efervescencia sociopolítica que se está produciendo. Os recomiendo que sigáis en Twitter o que leáis en El País a un periodista que se llama Carlos Bajo, Navarro, que está escribiendo cosas muy interesantes sobre cómo los jóvenes africanos están utilizando las redes sociales e Internet para articular propuestas de cambio social y político en sus propias realidades. Yo ahí veo un elemento clarísimamente esperanzador y de cambio que me parece muy sugerente. Yo creo que con esto respondo a algunas cosas.